Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Recuerda que si quieres hacer la pregunta en un próximo video, me puedes escribir en Instagram o Twitter como davidarce-2, la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios. Si quieres que tu pregunta aparezca en un video, recuerda que el tema tiene que ser de interés general para la comunidad de Fotograma 24. Así como lo hizo Rosco, que me dice: oye David, también estaría bueno que hablaras del sonido 8D o sonido binaural, ya que hay bastante confusión respecto a este tema. Saludos, David. Y pues sí, como dice Rosco, el sonido binaural y el sonido 8D ha causado una cierta confusión entre ciertos sectores. ¿Por qué? Porque muchos sienten que es la revolución del sonido, que es la última tecnología, que es innovación. La realidad es que ni el sonido 8D ni el sonido binaural es última tecnología. El sonido binaural, por ejemplo, se lleva utilizando poco más de un siglo, aunque yo diría que esos inicios, mejor dicho, eran los primeros pasos que abrieron el camino para que obtuviéramos la grabación binaural que conocemos actualmente. Y el sonido 8D yo diría que comenzó por ahí de los años 80, tal vez un poquito antes. Pero bueno, les explico en qué consiste este sonido binaural o sonido 8D. Son cosas separadas, son cosas distintas, pero el efecto es prácticamente el mismo. El chiste es que en lugar de que tú escuches con tus audífonos derecha e izquierda, vas a escuchar un espacio tridimensional. ¿Qué es lo que pasa cuando tú escuchas una grabación en estéreo? Imaginemos que tenemos una guitarra del lado derecho. Normalmente esas posiciones de poner la guitarra del lado derecho, la batería del lado izquierdo, las voces en el centro, todo eso se hace a través de una grabación independiente. Una persona está grabando al músico tocando su instrumento y posteriormente, ya cuando pasan a la sala de mezcla, van decidiendo en qué parte de la mezcla estéreo van a poner ese instrumento en particular. Pero como se pueden dar cuenta, esa grabación como tal está grabada en sonido monoaural. Monoaural significa que solamente tiene un canal, no es izquierda y derecha, sino simplemente es en una posición. Y eso facilita la mezcla de sonido ya posteriormente para que el ingeniero decida en qué parte del lado derecho, del lado izquierdo venga ese sonido. Pero el problema es que esa técnica es perfecta cuando tenemos un sistema de bocinas estéreo que van al frente. Pero si estamos escuchando esa música en audífonos, pues estamos escuchando un sonido, por ejemplo, de guitarra que no es natural. Cuando una persona está tocando una guitarra frente a ti, no estás escuchando solamente la guitarra, estás escuchando el reflejo del sonido de la guitarra en la pared, en el techo, en el piso, y todo eso te genera una sensación de percepción de su posición. Mientras que si tú estás escuchando tus audífonos y estás escuchando la guitarra, te vas a dar cuenta que viene específicamente de una bocina, pero como estás aislado no hay ese reflejo en distintas posiciones de la habitación. Por eso yo lo que digo es que la mejor forma de escuchar música es teniendo tus dos bocinas frontales o tener tu sistema 5.1 Dolby Atmos. Ya eso es preferencia, pero tener bocinas físicas dentro de una habitación, porque hay ciertos reflejos, ciertos efectos que tiene una habitación en el sonido que lo convierte en sonido real. Entonces, si tú utilizas audífonos, pues es imposible realmente poder escuchar cómo se escucharía una guitarra en el mundo real. Y de hecho en bocinas también no sucede actualmente que sea una reproducción perfecta. Todavía estamos bastante lejos de poder simular el sonido de una guitarra real a través de una bocina. Pero bueno, el caso es que en los audífonos no tenemos esos reflejos. Entonces lo que plantea el sonido binaural es ya no grabar los instrumentos, digamos, en su sonido mono, en su sonido monoaural, sino hay que grabarlo en un formato que se llama binaural. Binaural se refiere a dos puntos de escucha o dos puntos de audición simultáneos.
Y para esto es importante explicar cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro es un procesador de señales, simplemente es eso. Y por eso es posible engañarlo, porque el cerebro lo que hace es interpretar las señales que le dan nuestros sentidos, procesarlas y darnos un resultado que es lo que nos dice, por ejemplo, que una imagen es tridimensional. Como se los dije en el video de cómo funciona el 3D, que se los voy a dejar aquí arriba, justamente les digo que un proyector muestra una parte de una imagen y los lentes te tapan un ojo, y posteriormente muestra otra parte de la imagen con una perspectiva un poquito distinta y te tapa el otro ojo. Y entonces se crea una ilusión óptica de que estás viendo un objeto 3D, aunque en realidad estás viendo un objeto 2D. Pero realmente es una ilusión óptica y es una forma de engañar a nuestro cerebro. Lo mismo sucede con el sonido binaural. ¿Cómo nosotros identificamos de dónde viene un sonido? Bueno, pues si yo chasqueo los dedos aquí, hay una función de transferencia que nos permite poder deducir la posición de este sonido. No los voy a aburrir con funciones de transferencia que son matemáticas, pero les voy a explicar prácticamente en qué se traduce. Si yo tengo un chasquido de este lado, eso significa que este chasquido va a llegar primero a mi lado derecho, a mi oído del lado derecho, y posteriormente va a llegar a mi oído del lado izquierdo con un cierto retardo, con una cierta latencia. Pero lo mismo sucede, por ejemplo, cuando yo chasqueo mi dedo y tenemos esta pared, tenemos esta otra pared, tenemos el techo y tenemos el piso. El sonido va a rebotar en esas posiciones y mi oído izquierdo va a permitir procesar la señal para saber en qué posición está. Lo mismo sucede con mi oído derecho. Entonces, cuando yo chasqueo mi dedo, el sonido directo viene a este oído, pero hay un sonido indirecto que llega al otro oído. Y eso nos permite saber a qué distancia, a qué altura, en qué posición, si está hacia el frente, si está hacia atrás, si está arriba, si está abajo, este chasquido. Bueno, pues una parte muy importante para que nuestro cerebro pueda procesar estas señales de sonido y saber exactamente su posición es la forma de nuestras orejas. Nuestras orejas literalmente son un filtro. Así como han escuchado que tenemos filtros en Instagram o en Snapchat, pues también tenemos filtros de sonido. En el mundo real, por ejemplo, cuando haces una calibración con Odyssey, Odyssey aplica un filtro sobre el sonido para poder obtener las características que queremos después de una calibración. Hay otras cosas como el filtro DSP, que es el de modo iglesia, modo bar, modo lounge, que por ejemplo tienen los receptores de Yamaha. Y eso nos permite tener una simulación de que estamos en uno de esos lugares. Bueno, pues nuestras orejas es el filtro que nos permite discernir de qué lugar viene el sonido. Nosotros tenemos la forma de las orejas que en la parte trasera, digamos que estorban la audición. Hacia el frente estamos totalmente libres, tal vez tenemos esta como bolita que tenemos aquí al frente, pero en general tenemos el paso completamente libre. Pero por ejemplo, en la parte de atrás pues nos están estorbando literalmente las orejas. Entonces nuestro cerebro, a partir del aprendizaje, sabe que cuando un sonido no se escucha tan directo, sino que tiene el filtro de la oreja, es un sonido que viene de atrás. Literalmente es como un algoritmo que dice, si se escucha que está bloqueado por una oreja, procésalo como si fuera sonido de atrás. Entonces tu cerebro dice, ese sonido viene de atrás, porque las orejas le están estorbando para poder escuchar claramente lo que viene en la parte posterior. Y también, por ejemplo, si escuchamos algo de frente donde tenemos una posición más exacta, donde podemos localizar más precisamente de dónde viene el sonido, pues es porque no tenemos ningún tipo de obstáculo y eso nos permite tener una precisión mucho más alta en la parte frontal. Pero si se dan cuenta, si nos vamos hacia el lado derecho, pues tenemos todavía un camino mucho más libre. Hacia el frente tenemos estas bolitas que tenemos en la parte delantera,
pero hacia los lados no tenemos absolutamente nada. Entonces, nosotros sabemos que todos los sonidos que lleguen a nuestros oídos primero tienen que pasar por un filtro, que son las orejas. Para hacerles un ejemplo del efecto que podría tener las orejas hacia la parte de atrás, si yo tapo el micrófono, me escuchan diferente. Entonces es lo mismo. Si un sonido viene por detrás y nuestro cerebro dice, se escucha medio tapado, viene de atrás, ok. Dirá a la persona que ese sonido viene de la parte posterior. Obviamente esto pasa en milisegundos o todavía unidades mucho más pequeñas, es prácticamente instantáneo. Pero bueno, sabemos que hay un cierto filtro para distintas posiciones, porque así es como lo interpreta nuestro cerebro. Entonces, si nos pasamos a una grabación binaural, pues hace gran sentido tener una cabeza, unas orejas artificiales que simulen y sean de un material muy similar a nuestras orejas y tener los micrófonos en el oído. ¿Por qué? Porque si hay un sonido que pasa atrás de esa cabeza de grabación, pues las orejas van a causar el mismo efecto que nuestras orejas. Entonces ese sonido de algo que está pasando por atrás se va a grabar con ese filtro directamente en el audio. Entonces, cuando nosotros utilicemos nuestros audífonos y por lo tanto no utilicemos nuestras orejas porque los audífonos van directamente al oído, lo que va a suceder es que esa posición del objeto alrededor de esa cabeza ya va a venir embebida en la grabación, ya va a traer el filtro de las orejas, aunque tú no las estés usando en ese momento, sino que simplemente está simulando ser tus orejas reales. Y es una técnica muy inteligente y una forma muy brillante de grabar audio para simular una posición a partir de unas bocinas que están completamente aisladas, que no están en un ambiente. Y creo que es muy interesante poder escuchar estas grabaciones y tratar de comprender cómo funciona. Muchas veces algunas de estas grabaciones binaurales no tienen efecto en algunas personas. ¿Por qué? Pues porque las orejas que tiene esta cabeza artificial, pues no son las orejas de todos, no son universales. No todas las personas tienen la misma forma de orejas. Entonces hay una cierta variación en los efectos que podemos obtener en el sonido binaural. Pero en general, la mayor parte de gente puede escuchar este efecto ya con los filtros embebidos dentro de la grabación. Entonces, lo más importante para entender el sonido binaural es entender cómo funciona nuestra audición. Lo más importante son las orejas. Las orejas es lo que nos permite saber de dónde viene un sonido. A eso le aumentamos los retardos que les comenté, de que primero llega este oído y hay un rebote y hay un retardo para que llegue el mismo sonido al otro oído, y al mismo tiempo se aplica una función de transferencia. Y les estoy mencionando la función de transferencia porque va a ser importante en unos momentos. Pero bueno, la función de transferencia es la que describe cómo va a llegar el sonido a nuestros oídos dependiendo de la posición en la que se encuentre. Y ahora pasamos al sonido 8D. El sonido 8D ya no diría que es una técnica de grabación como si la es el sonido binaural. El sonido 8D yo diría que se refiere más al procesamiento de señales. Nosotros sabemos que en el sonido binaural los filtros de las orejas es lo que nos permite obtener la posición o el lugar de donde viene un sonido. Bueno, pues estos filtros de las orejas los podemos traducir en algo que se llama una función de transferencia. Esta función de transferencia pues sabemos que describe cómo se comporta el sonido para llegar a nuestros oídos. Entonces, si nosotros ponemos esta función de transferencia dentro de una computadora, realmente, literalmente es una simulación, por eso tenemos que convertir esa función de transferencia y simplificarla en lo más universal posible, introducirla en la computadora y entonces el software va a saber cómo interpretar o cómo componer un cierto sonido para que parezca que viene de cierta posición. Entonces, ya dentro de la computadora
Aplicando la función de transferencia, tú le dices en el software, yo quiero que venga de la parte frontal derecha o la parte frontal superior. Y entonces la computadora pone el sonido en esa posición aplicándole la función de transferencia, porque esa función de transferencia, dependiendo de sus variables, para aquellos que no sepan qué es una función de transferencia, prácticamente es una ecuación. Entonces ahí tú vas metiendo las variables y estas variables se aplican a la fórmula y devuelve un resultado. El resultado en este caso es el sonido ya interpretado como si viniera de una posición en específico. Y esta técnica es la que utilizan, por ejemplo, los videojuegos. Los videojuegos que tienen este sonido espacial, pues no tienen una grabación binaural del audio, porque sería imposible. Hay tantas formas en las que se podría mover un jugador que no podrías grabar absolutamente todas. Tendrías que elegir específicamente unas y entonces controlar al jugador para que fuera a fuerza por ese camino. Pero en este caso, pues tenemos un procesador de señales que tiene justamente este filtro que es la función de transferencia. Y entonces esto aplicado al sonido de una posición en específico nos permite saber de dónde viene. Prácticamente lo que está haciendo la función de transferencia es simular ser nuestras orejas, porque esta función de transferencia describe el comportamiento del sonido cuando llega a nuestros oídos. Para que vean que vale la pena poner atención en sus clases de procesamiento de señales o en mi caso dinámica de sistemas físicos, que en su momento no puse atención, créanme, era bastante malo en esas materias, pero posteriormente cuando empecé en esto del audio y cuando quería perfeccionar más mis sistemas de sonido, pues tuve que aprender acerca de procesamiento de señales y reaprender las funciones de transferencia o cómo se comportan y cómo las puedes introducir en una computadora y posteriormente se hace el procesamiento universal y te da el resultado, que como les dije, en este caso es la posición o la simulación de posición de un sonido. Ahora, el sonido binaural, como se pueden dar cuenta, y el sonido 8D son cosas distintas. El sonido binaural lleva muchísimo tiempo entre nosotros, se ha ido perfeccionando y ahora pues ya te venden estos micrófonos que ya traen sus orejas. No necesariamente tienen toda la cabeza, he visto micrófonos donde solamente tienen como una parte central y vienen las dos orejas para que pongas los micrófonos. Pero por otro lado, el procesamiento de señales 8D, como les dije, según yo empezó por ahí de los 70s, pero la primera vez que yo lo probé fue a través de lo que le llamaban Dolby Headphones, que fue una tecnología que salió por ahí del 2004, 2005. Yo estaba comenzando en esto del cine en casa. Bueno, no, 2005 ya tenía yo 15 años. Entonces, pues tal vez fue un poquito antes, pero lo que sucedió es que Dolby sacó unos receptores de cine en casa que el puerto de audífonos tenía un procesamiento especial con la tecnología Dolby Headphones. Y sí, la primera vez que la probé me sorprendió. Había un demo de una sala de cine donde veíamos las bocinas del 5.1 y cada bocina iba sacando como una luz. Y era una técnica bastante interesante porque pues en su momento jamás había escuchado algo así. En ese mismo demo probé lo que le llamaban Dolby Virtual Surround. Así decía el demo de audio que podías encontrar en la página de Dolby. Y era algo impresionante porque te decía, pon una bocina en esta posición, pon otra bocina en esta posición y vas a escuchar un sonido 5.1 a partir de dos bocinas. En esta época pues ya es sumamente común esta tecnología, es la tecnología que utilizan las barras de sonido, pero en aquella época estas tecnologías se pretendían para equipos de computadora donde tenías bocinas pequeñas o utilizabas audífonos.
pero realmente jamás logró despegar esta tecnología. Yo creo que en el lugar más práctico que lo llegué a ver fue en la película de Terminator 2, en la versión UMD, que eran las películas para PSP. En la película de Terminator 2 venía una mezcla específica en Dolby Headphones. Y sí, se escuchaba padre, era algo distinto, pero pues ya después de un rato pues dejas de ubicar de dónde viene el sonido. Al fin de cuentas estás engañando a tus sentidos y en algún punto te van a decir, oye, ya comprendí que no estoy escuchando realmente sonidos en el ambiente, entonces creo que ya voy a apagar la ubicación de objetos. Y eso es lo que sucede. Y actualmente pues este tipo de sonido 8D es lo que utiliza Dolby Atmos para audífonos, es lo que utiliza DTS-X Headphones, igual para audífonos, es lo que utiliza el iPhone para convertir, por ejemplo, ahora tienes la opción de que una mezcla estéreo esté en tus audífonos como si los estuvieras escuchando tradicionalmente, o si quieres que pareciera que viene de unas bocinas frontales. Ya te da las dos opciones y este procesamiento de señales para simular que viene de dos bocinas frontales precisamente es el sonido 8D. Como les dije, en YouTube van a encontrar algunos demos entre comillas de sonido 8D, que lo único que hacen es poner una canción y la van moviendo alrededor de la cabeza, hacia el frente, hacia abajo. La realidad es que no es un gran demo. Un gran demo sería que la música viniera mezclada en este sonido 8D, que escucháramos un instrumento por acá, las voces al frente, o que nos permitan sentir que estamos en una presentación en vivo. Ese sería una gran aplicación del sonido 8D, pero estos demos no hacen eso. Estos demos simplemente ponen una canción prácticamente en sonido monaural y lo empiezan a mover por toda la cabeza. Y pues entiendo que a alguna gente le guste el efecto. Yo lo percibí, como les dije, en este demo de Dolby Headphones y en su momento, pues sí, lo reproduje como unas 15 veces. Estaba sorprendido cómo me estaba engañando mi cerebro. Pero bueno, ya después de un rato pasa la novedad y ya dices, ok, esto no me está aportando absolutamente nada, literalmente es una novedad. Lo importante es cómo lo vamos a llegar a utilizar en algún punto. Por ejemplo, es lo mismo que sucede con las cámaras. Pues sí, tenemos cámaras 16K, tenemos cámaras 8K, cámaras 5K, pero realmente una resolución es irrelevante al menos que le encontremos una utilidad. Y por ejemplo, en el cine muchas veces una película se graba en 5K o en 6K y posteriormente el intermedio digital viene en 2K y mucha gente dice, ¿por qué si grabaron la película en 6K la convirtieron a 2K? Y la respuesta es muy simple, porque esa resolución no está hecha para que la vea el usuario final o el espectador. Esa resolución está hecha para que un artista, si siente que el encuadre o que la composición de la toma no es perfecta, pueda hacer zoom y no se pierda la calidad de imagen. Pero eso es lo importante de una tecnología. A mí por eso, a mí en lo personal, no me gusta la tecnología que te impide hacer cosas. Yo creo que la tecnología es algo que te debe de facilitar lograr tu objetivo. Si tú eres un músico, la tecnología no debería de hacerte aprender la nueva herramienta, que sea muy difícil, que tardes años y años en aprenderla y ya cuando la aprendas empieces a poderla usar para hacer música, sino que la herramienta tiene que auxiliarte a ti para hacer música, que te facilite ese trabajo y que tú te concentres en lo único que importa, que es que hagas música. Por ejemplo, ese es un debate en el que yo me meto muchísimo con algunos editores de video, porque por ejemplo en la comunidad de YouTube muchos utilizan Premiere de Adobe. Hay otros youtubers que les gusta utilizar por ejemplo Avid, que es un editor de video que se utiliza por ejemplo en Hollywood. Pero la realidad es que yo, por ejemplo, me mantengo pegado a Final Cut 10. ¿Por qué? Bueno, a Final Cut Pro 10 creo que se llama. ¿Por qué? Porque es simplemente fácil de usar.
No tengo que estar aprendiendo nuevas herramientas todo el tiempo. No tengo que estar buscando en qué menú o submenú está escondida una herramienta. Estos softwares que te permiten editar, pues son unas maravillas tecnológicas. Pero si la maravilla tecnológica se interpone entre tu ser y tu arte, pues ya no es algo que te esté facilitando. Al contrario, es un obstáculo más. Y yo, por ejemplo, para lo que hago, Final Cut Pro 10 es perfecto. Me permite hacer mis videos de una manera sumamente rápida. ¿Y cuánto tardé en aprender esa herramienta? A lo máximo 2 días, 3 días. Fue sumamente rápido, mientras que Premiere, conozco mucha gente que lleva mucho tiempo editando en Premiere y cuando les pides algo completamente distinto, pues ya no saben hacerlo. ¿Por qué? Porque es una herramienta que jamás han utilizado. Entonces yo soy ingeniero, ustedes lo saben. Yo creo que la tecnología tiene que ser algo que nos facilite en nuestras vidas. Cuando una tecnología hace todo lo contrario, deja de ser funcional. Y lo mismo sucede con el sonido binaural. El sonido binaural por sí solo, o igual el sonido 8D por sí solo, es nada, no sirve para nada. El sonido binaural y el sonido 8D funcionan en el momento en el que un artista lo utilice para crear algo. En ese momento tendrá una utilidad. Por ejemplo, a mí los celulares de Samsung no me gustan absolutamente nada. Los de gama más alta los odio. ¿Por qué? Porque siempre tienen estas novedades. Por ejemplo, me acuerdo que había una época en que los celulares de Samsung tenían el escaneo de iris. Entonces tú te ponías el teléfono enfrente y lo querías desbloquear, veía tu iris y se desbloqueaba el teléfono. Bueno, ¿cuántas veces lo utilizaste cuando salió? 2, 3 veces para presumir el celular, para decir, esta es la novedad. Pero jamás lo volviste a utilizar porque no era práctico. Era más rápido poner tu dedito con la huella dactilar y se desbloqueaba instantáneamente. El otro tenías que alinearlo y a veces no funcionaba y a veces sí funcionaba. Y ese es el problema, la tecnología no puede ser un impedimento. Y yo por eso, cuando ustedes saben que a mí me gusta Apple, pero mucha gente me dice, es que esa tecnología que tiene Apple es algo que los celulares de Android o que Samsung lleva teniendo 10 años. Pues sí, pero hace 10 años que Samsung lo lanzó o lo sacó en su teléfono, no te funcionaba para lo que necesitabas que funcionara. Era la novedad y el concepto estaba padre, pero era un concepto beta realmente. Era un producto beta. Y cuando llega un iPhone es porque funciona perfectamente. Lo utilizas y simplemente funciona. Y así debe de ser la tecnología. Lo mismo debe de ser el sonido binaural y el sonido 8D. Simplemente una mezcla de sonido debe de ser mezclada en ese formato para envolvernos en el arte, para envolvernos en la música. Ahora, yo sé que muchos audiófilos de música, los melómanos, pues no van a ser muy fanáticos del sonido binaural o el sonido 8D, al menos que logren simular correctamente una presentación en vivo. Pero los audiófilos o melómanos o estos audiófilos que son específicamente de música y que no quieren tener ni siquiera subwoofers, lo cual a mí me parece terrible, se están perdiendo de mucho de su música. Pero bueno, ese es un tema aparte, si quieren en algún punto lo discutimos. Pero el problema es que pues para ellos estas mezclas que te envuelven en la música, donde tienes un instrumento atrás, una voz a la derecha, una voz a la izquierda, un violín del lado superior o lo que sea, para ellos no les gusta, porque el objetivo de un audiófilo no es envolverte en la música. El objetivo de un audiófilo de música es poder sentir que estás escuchando esa música en vivo. Es lo mismo que sucede en los cines en casa. Nuestro objetivo no es que se escuche padre simplemente. Nuestro objetivo es reproducir específicamente lo que hizo el ingeniero de sonido en la sala de mezcla. Ese es nuestro objetivo como audiófilos de cine en casa. Los audiófilos de música quieren escuchar la música como si fuera música en vivo. Y ese es el santo grial.
en este momento no existe, pero claramente el sonido 8D en este formato tipo Dolby Atmos, donde te envuelve completamente la música, no es lo que buscan los audiófilos de música. Ellos lo que buscan es tal vez utilizar este sonido 8D para crear una simulación de que estás en un concierto ya sea de música clásica, música pop, para aquellos audiófilos que sean fanáticos de música pop. Realmente es raro que haya audiófilos de música pop, la mayoría son fanáticos de jazz, de música clásica, de cosas acústicas, aunque digo, no digo que sea absolutamente todos, pero es como la generalidad. Así son los audiófilos, son más de música clásica. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la música clásica y escucharla en mis bocinas. Rara vez digo, ay, voy a escuchar una mezcla en música pop o en música electrónica, porque la realidad es que en ese tipo de música el rango dinámico viene sumamente comprimido y no se escucha real. Mientras que si tú escuchas una orquesta en vivo o escuchas, por ejemplo, a un trovador, escuchas las cuerdas y se escucha real. Pero bueno, creo que ya me desvié muchísimo del tema. Espero que haya quedado claro qué es el sonido binaural y el sonido 8D, como son dos cosas distintas. El sonido binaural es más una técnica de grabación y el sonido 8D tiene que ver con procesamiento de señales. El sonido binaural no necesitas procesar absolutamente nada. Lo que grabaron los micrófonos lo puedes reproducir tal cual. El sonido 8D necesitas el procesamiento para que los audífonos simulen este tipo de sonido o este tipo de sonido espacial, mejor dicho, o que el software que venga dentro de un videojuego o en el CD esté simulando estas posiciones, pero es procesamiento de señal. Uno es la versión análoga y otra es la versión digital. Y bueno, pues no olviden que me pueden escribir en Instagram o Twitter como David Arce-2, la página de Facebook de Fotograma24 o aquí mismo en la caja de comentarios. Soy David Arce y nos vemos la próxima.